Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. El gran misterio de las trompetas de Tutankamón. Pues sí, detrás de estas trompetas hay un gran misterio. Algo extraño sucede. Vamos a contaros la historia. Hace casi 100 años aproximadamente fue descubierta la impresionante tumba del rey Tutankamón. Tutankamón reinó durante muy poco tiempo, pero en aquella impresionante tumba aparecieron un montón de tesoros. Ese gran descubrimiento se lo debemos a uno de los principales o más importantes arqueólogos de Egipto del siglo XX, concretamente a Howard Carter. Howard Carter encontró ese sepulcro intacto, los sellos no habían sido tocados y en su interior aparecieron numerosos tesoros que se encontraban exactamente como los había depositado el rey hacía 3.249 años. No el rey, suponemos que la servidumbre del rey, cuando éste muere. Con lo cual llevaba más de 3 milenios sin tocarse ninguno de aquellos objetos estando intactos. Entre aquellos valiosos objetos había una serie de trompetas, construidas en plata, bronce y madera. Inicialmente se pensó que esos objetos eran única y exclusivamente ornamentales, decorativos, no tenían otro fin. Tal vez se habían utilizado en ciertas ocasiones especiales, pero lo cierto es que aquellas trompetas al final se descubrió que tenían un objetivo mucho más amplio. La primera vez que el sonido de estas trompetas se pudo escuchar públicamente fue en una cadena de radio, concretamente la BBC, en el año 1939. Por el presentador Rex Keating. Era un popular personaje de radio por entonces. Incluso había estado involucrado en el descubrimiento de la tumba del valioso rey de Egipto, que algunos llaman faraones. Aquella noche algo extraño sucedió. 5 minutos antes de que el señor Keating empezase a retransmitir, la ciudad de El Cairo tuvo un increíble apagón y todas las luces se apagaron, se oscureció por completo aquella ciudad. Algo que obligó a Rex Keating a utilizar incluso luces de velas para poder seguir el guión radiofónico. Las coincidencias parecían haber empezado. Esto solo era un pequeño preludio del calvario que iba a suceder después de aquellas trompetas. 5 meses después de que el señor Keating tocase las trompetas en la BBC, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Alemania había declarado la guerra al Reino Unido. Al principio nadie parecía vincular este acontecimiento bélico con la utilización de aquella trompeta. Pero las cosas parecieron complicarse poco a poco. Veréis. En el año 1967, cuando nuevamente fueron tocadas las trompetas, al parecer por un estudiante, creo recordar, que estaba analizando los objetos, a los pocos días comenzó la por entonces llamada Guerra de los 6 días. Tal vez no os acordéis vosotros, hace ya muchos años, ni siquiera lo llegué a vivir yo. Por entonces, aquella Guerra de los 6 días, Israel invade Egipto. Invade Egipto, entre otros, pues, os acordaréis o os sonará estos nombres, por Moshe Dayan, el famoso general del Parche, por Isaac Rabin, Ariel Sharon y otros. Nuevamente en 1990 las trompetas fueron tocadas públicamente y al poco tiempo comenzó la llamada Guerra del Golfo. Pero la cosa no termina aquí. En el año 2011 las malditas trompetas volvieron a tronar y a los pocos días se produjo el levantamiento de Egipto contra Hosni Mubarak. Pero un acontecimiento sorprendente sucedió después.
Después de los levantamientos y alzamientos, las trompetas fueron robadas, sustraídas. Pero misteriosamente, al poco tiempo, las devolvieron. Nadie sabe quién fue, ni por qué las devolvieron, ni quién fue el ladrón, ni sus causas o motivos. Lo cierto es que quizás ese ladrón tuvo múltiples calamidades y con la restitución de la trompeta a su lugar de origen pensó que su karma se restablecería. Incluso hay un egiptólogo, Hala Hassan, quien afirma que las trompetas están malditas, literalmente. Se hicieron unos estudios sobre estas trompetas posteriormente. Al parecer, Tutankamón, el rey, las utilizaba en la guerra que mantenía en diversos frentes, contra los hititas y los semitas principalmente. Con esas trompetas, Tutankamón llamaba a sus ejércitos a la batalla. Eran trompetas de guerra, mágicas. Pese a que Tutankamón tuvo un breve reinado, la verdad es que tuvo un intenso aspecto bélico. Era una época incierta para Egipto y sus fronteras estaban constantemente en peligro por diversas e importantes tribus que cerca de ella merodeaban. Os estaréis preguntando muchos de vosotros cómo suenan estas trompetas. ¿Cómo suenan? Bien, os vamos a poner el sonido de estas trompetas, pero no os preocupéis porque hemos hecho una leve distorsión de frecuencia que su oído no va a percibir. No lo van a percibir. Pero hemos, de ese modo, ahorrado el aviso al dios de la guerra o a entidades poco amistosas para que vengan después de escuchar el sonido, ya que no es exactamente el de las trompetas. Hemos hecho una distorsión que usted no apreciará, pero quizás otras entidades sí. Sonaban de la siguiente manera. Escuchad. Curioso, ¿verdad? El sonido de las trompetas siempre ha tenido algo especial, algo mágico. Por ejemplo, todos recordamos a Yahvé cuando en el Antiguo Testamento indica a Josué que para derribar los inexpugnables muros de Jericó debería dar vueltas al perímetro de la ciudad, al perímetro de sus murallas, tocando unas trompetas con las que esos muros fueron derribados. ¿Os acordáis? Las trompetas también tienen otro aspecto bíblico. Son conocidas en el Apocalipsis cuando se habla de las famosas o de las llamadas 7 trompetas del Apocalipsis, que cada una de ellas traía un preludio de una terrible calamidad. Cada vez que sonaba, y sonó la primera trompeta y comenzó a traer el granizo y el fuego por todo el mundo, ¿os acordáis? Las trompetas del Apocalipsis traían calamidades, las aguas se llenaban de sangre, las criaturas del mar se morían, los barcos eran destruidos, estrellas del cielo caían como una antorcha destruyendo todo el agua potable. Eso es lo que hacían las trompetas cada vez que sonaban, incluso las estrellas se oscurecían y el sol cuando las trompetas sonaban, para finalmente esas trompetas llamar a todas las huestes de Satanás, invadiendo la tierra y acabando con la tercera parte de los habitantes del mundo. Eso es lo que dice el Apocalipsis. Como vemos, el sonido de las trompetas está ligado a la guerra. No en vano es el instrumento castrense por excelencia. La mayoría de los ejércitos del mundo lo tienen adoptado. Algunos no, como por ejemplo Escocia, que por supuesto tiene la gaita. Bromas aparte, esperemos que preventivamente no se le ocurra a nadie tocar nuevamente este maléfico instrumento, si no quiere que ese dios de la guerra o esas entidades del mal decidan obrar en consecuencia. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.